Beatriz pensaba que su matrimonio con Tomás era a prueba de todo, hasta que empezó a notar cambios extraños en su comportamiento. Con el tiempo, las dudas se convirtieron en desconfianza, y decidió llegar al fondo del asunto para descubrir la verdad. Pero nada podría haberla preparado para el impacto de ver a Tomás y a su mejor amiga juntos. La traición fue el detonante que necesitaba para planear una venganza que nadie esperaba. Beatriz siempre creyó que su matrimonio con Tomás era estable y lleno de complicidad. Durante años, él fue su apoyo, aquel que estaba a su lado en los buenos y malos momentos. Pero últimamente, algo parecía distinto. Pequeños gestos y miradas evitadas indicaban un alejamiento sutil, una frialdad que se iba instalando poco a poco. La sensación era casi imperceptible, pero el malestar comenzó a incomodarla profundamente. Sabía que podía ser solo una fase, tal vez el reflejo de problemas en el trabajo, pero aún con esa racionalización, la intuición de que algo estaba mal no dejaba de crecer. Tomás, antes presente y atento, ahora vivía pegado al celular, incluso cuando estaban solos. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más escasas y vacías, con él respondiendo de manera breve o distraída. Beatriz sentía que, con el paso de los días, la distancia entre ellos aumentaba. Un día, al preguntarle sobre algo trivial, él murmuró una respuesta sin apartar la vista de la pantalla, sin prestarle atención. La sensación de haberse vuelto invisible para su propio marido la invadió. En los momentos en que intentaba acercarse a él cambiaba de tema rápidamente, como si evitara cualquier proximidad. Al principio, Beatriz lo ignoró, intentando convencerse de que era solo un periodo de cansancio, pero, con el tiempo, ese distanciamiento se volvió una constante. Él salía de casa con prisa y regresaba tarde, diciendo que el trabajo le exigía mucho. Beatriz trataba de apoyarlo como siempre lo había hecho, pero sentía que su atención estaba en otra parte. Uno de esos días, al lavar la ropa, percibió un aroma distinto en su camisa, un perfume femenino, dulce y delicado. Ese olor no era suyo. El descubrimiento le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se quedó con la camisa en las manos, parada, intentando encontrar alguna explicación, pero ningún pensamiento aliviaba esa sensación de traición. En los días siguientes, Beatriz notó que Tomás parecía aún más cuidadoso con el celular, llevándolo a todas partes de la casa. Pasaba la mayor parte del tiempo con el aparato en las manos, riendo solo por los mensajes o, en otros momentos, mirando la pantalla con una expresión seria y ansiosa. Beatriz, siempre reservada, evitaba comentarlo, pero el silencio entre ellos se transformaba en una tensión constante. Cada movimiento de él era observado con más cautela y la duda dentro de ella crecía. Intentaba disimular su preocupación, pero ya no podía esconder el temor de estar siendo engañada. Con el tiempo, la presencia de Inés, una amiga que consideraba confiable, comenzó a mencionarse con frecuencia en sus conversaciones. Inés me dijo esto. Inés sugirió aquello, era lo que escuchaba en varias ocasiones. Esa cercanía entre Tomás e Inés parecía natural al principio, pero ahora empezaba a parecer una intrusión en su matrimonio. Para Beatriz, ese comportamiento excedía los límites, y ya no podía ignorar la creciente angustia. Cada vez que el nombre de Inés surgía, una sensación de traición la invadía. Después de todo, Inés también era su amiga, alguien que frecuentaba su casa y convivía con ellos desde hacía tiempo. Beatriz decidió observar todo con más atención. El matrimonio que antes parecía sereno ahora estaba lleno de tensiones no expresadas y dudas jamás aclaradas. Un día, al intentar preguntar a Tomás sobre la cantidad de tiempo que pasaba con Inés, su respuesta fue evasiva. La amistad no tiene límite de tiempo, Bea. Solo está necesitando apoyo. Parecía molesto, casi irritado con la pregunta. La irritación de él la tomó desprevenida. ¿Cómo podía reaccionar así, cuando era su propia esposa quien buscaba entender la situación? Esa noche, Beatriz no pudo dormir bien. La imagen de Tomás riendo al teléfono, intercambiando mensajes secretos y, posiblemente, compartiendo una intimidad con otra mujer, la dejaba cada vez más desconfiada. En los días que siguieron, las dudas y los cuestionamientos la carcomían por dentro.
Beatriz intentaba controlar sus emociones para que Tomás no notara cuánto la afectaba. Pero cada vez que él salía de casa sin explicar bien a dónde iba, o regresaba tarde con excusas sobre el trabajo, sentía una punzada de ira e inseguridad. Al mismo tiempo, no quería ser la esposa paranoica que imagina cosas. Quería poder confiar, pero algo no se lo permitía. Se sentía en medio de un torbellino de pensamientos. Decidida a no ser pasiva ante la situación, empezó a buscar maneras de entender lo que realmente estaba ocurriendo. En uno de esos momentos de angustia, Beatriz comenzó a reflexionar sobre los cambios en su comportamiento. Antes, él la trataba con cariño, y las conversaciones entre ellos fluían naturalmente. Ahora, cada interacción parecía forzada. No había más espontaneidad. Intentando distraerse, decidió ordenar la casa, pero mientras organizaba los objetos, sus recuerdos volvían, recordándole cómo Tomás había sido atento y cuidadoso. Las noches en que conversaban hasta tarde, riendo de las historias del otro, ahora parecían pertenecer a un pasado distante. Mientras observaba las estanterías, vio una foto antigua de ellos. Estaban sonriendo, abrazados, llenos de amor. Se preguntó en qué momento habían perdido eso. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente. ¿En qué fallamos?, murmuró para sí misma, sintiendo el peso del vacío en su pecho. En el fondo, sabía que no era un error suyo. No era solo una fase difícil, como intentó justificar al principio. Era algo mucho más profundo, una traición que aún no podía ver claramente, pero sentía que estaba allí. Cuando Tomás finalmente volvió a casa, intentó una vez más hablar con él. Intentó buscar el cariño de antes, entender lo que él estaba pasando. Pero, al intentar tocarle el brazo, él se apartó sutilmente, como si su gesto fuera una molestia. Ese alejamiento fue la confirmación que Beatriz necesitaba para darse cuenta de que algo estaba muy mal. El marido que conocía, el hombre con el que compartió tantos momentos de felicidad y complicidad, se estaba convirtiendo en un extraño. Con la creciente desconfianza de Beatriz hacia su marido, cualquier cambio en los planes de Tomás ya despertaba inquietud. Fue entonces que él mencionó, de manera aparentemente casual, un viaje de negocios. Tomás justificó que el viaje sería para reunirse con algunos clientes fuera de la ciudad. Sin entrar en detalles, dijo que podría tardar unos días en regresar. La idea de alejarse parecía, para él, la salida ideal, pero para Beatriz, esa justificación sonaba extraña. Intentando mantener la calma, lo observaba. Él parecía evitar mirarla al explicar los detalles vagos, y pronto el silencio se instaló entre ellos. Beatriz sentía que había algo más, pero resolvió, esta vez, no hacer preguntas directas. En cambio, un plan se formaba en su mente: aprovechar ese tiempo a solas para ir a la casa de campo de la familia y organizar sus propios pensamientos. Sabía que el refugio en medio de la naturaleza la ayudaría a lidiar con las emociones y a intentar entender lo que realmente estaba sucediendo entre los dos. El día que Tomás partió, Beatriz mantuvo la serenidad y lo observó marcharse sin despedirse con la intimidad de siempre. Él solo le dijo que llamaría pronto, evitando mirarla a los ojos. Cuando la puerta se cerró, Beatriz empezó a hacer las maletas, convencida de que la casa de campo sería el lugar perfecto para reflexionar sobre su matrimonio y todo lo que había estado ocurriendo. Sería un tiempo solo suyo, para evaluar cada detalle, pero también una forma de estar lejos de la presencia de Tomás mientras decidía qué hacer. Unas horas después, Beatriz llegó a la casa de campo, siendo recibida por el silencio del lugar que conocía tan bien. El aire fresco y el olor de la madera vieja le trajeron una paz temporal, y se permitió respirar hondo, tratando de aliviar la tensión que llevaba. Pero, incluso allí, algo parecía incomodarla. Se sentía extrañamente inquieta, como si la estuvieran observando. Impulsada por ese presentimiento, Beatriz decidió dar una vuelta por el terreno, como hacía en su infancia, recorriendo los pasillos de la casa, revisando las habitaciones vacías que guardaban tantos recuerdos. Al regresar al porche, escuchó el sonido de un coche acercándose. Al principio, pensó que podría ser algún vecino, pero, para su sorpresa, reconoció el vehículo,
era el coche de Tomás. Asustada e intrigada, se escondió detrás de una de las ventanas de la sala, observando los movimientos. Vio a Tomás salir del coche y abrir la puerta del pasajero, y, a continuación, Inés bajó del vehículo, sonriendo, en un gesto lleno de familiaridad y complicidad. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba, incapaz de creer lo que veía. Inés, su amiga cercana y alguien en quien jamás desconfiaría, estaba allí, junto a Tomás. Caminaban juntos hacia la casa, intercambiando risas y gestos de cariño. Cada detalle de la escena parecía una puñalada para Beatriz, que observaba todo sin ser vista. Por unos segundos, intentó convencerse a sí misma de que aquello era algún tipo de error, pero la forma en que se comportaban no dejaba lugar a dudas. Lo que veía era más que una simple amistad, era intimidad, complicidad, y cada toque entre ellos reforzaba la certeza de que estaban involucrados. Tomás e Inés entraron en la casa sin notar la presencia de Beatriz, que seguía escondida. El impacto y el dolor de verlos juntos casi la paralizaron, pero supo en ese momento que tenía que registrar aquella traición. Con manos temblorosas, Beatriz sacó el celular y tomó algunas fotos de ambos, que todavía estaban en la terraza. La expresión de felicidad en el rostro de Tomás era algo que hacía mucho tiempo no veía, y la escena la destrozó. La mujer que estaba allí, riendo y conversando con él, era la misma persona en quien Beatriz había confiado tanto. Permaneció inmóvil, observando cada gesto, cada risa y cada mirada que compartían. La verdad era dolorosa, pero ella sabía que tenía que mantener el control sobre sus propias emociones. En el fondo, estaba decidida a no hacer ningún escándalo. La calma que sentía en ese momento no era de aceptación, sino de una determinación fría. Aún oculta, se obligó a escuchar partes de la conversación entre ellos, tratando de captar lo máximo posible. Las risas y el tono íntimo que compartían le hacían cuestionarse cuánto tiempo habrían estado juntos y cuántas mentiras habrían inventado para ocultarlo. Finalmente, después de observar unos minutos más, Beatriz decidió que no soportaba seguir presenciando aquella traición. Guardó el celular con las fotos y salió silenciosamente de la casa de campo. Su cabeza daba vueltas y el corazón le latía acelerado, pero la decisión que tomó fue clara: no confrontaría a Tomás allí, de sorpresa. Prefirió mantenerse en control de la situación, al menos por el momento. Había encontrado las pruebas que necesitaba, y, a partir de ese instante, su silencio sería su arma. Cuando regresó a la ciudad, Beatriz traía consigo una mezcla de dolor y determinación. Las imágenes que había capturado de la traición de Tomás e Inés se convirtieron en una especie de escudo emocional. Mirar aquellas fotos le ayudaba a recordar que, aunque estaba hecha a pedazos, no permitiría que ellos la vieran destruida. Al regresar a casa, tomó la decisión de no confrontar a Tomás inmediatamente. Sabía que actuar con la cabeza caliente podría darle a él la oportunidad de justificarse o incluso de cambiar la situación. No. Beatriz se negaría a caer en el papel de víctima pasiva. En cuanto llegó, sintió que no podía confiar en nadie, especialmente ahora que Inés, a quien consideraba una amiga cercana, se había mostrado como una traidora. Cada vez que recordaba las risas que había oído de ellos en la casa de campo, su rabia y tristeza aumentaban. Sin embargo, decidió que la mejor manera de lidiar con ello era planear todo con frialdad. En los días que siguieron, se mantuvo calmada, controlada, evitando que cualquier rastro de dolor se trasluciera. Con Tomás, actuaba de manera natural, como si todo estuviera igual que antes, pero en su interior, Beatriz trazaba cada paso que daría. El primer movimiento de Beatriz fue buscar un abogado. Quería entender lo que necesitaba hacer para proteger sus bienes, especialmente porque había construido junto a Tomás una vida financiera sólida. Decidida a actuar con la máxima cautela, Beatriz expuso al abogado lo que había descubierto y, sin demasiados detalles, dejó claro que pretendía responder de manera silenciosa y sin hacer ruido. El abogado comprendió y le sugirió que iniciara un proceso de transferencia de los bienes del matrimonio a su nombre, de modo que, en caso de divorcio, ella tuviera control sobre todo. Durante las semanas siguientes,
Beatriz siguió al pie de la letra cada orientación del abogado, moviéndose de manera cuidadosa para no levantar sospechas. Tomás parecía ajeno a cualquier cambio, manteniendo su mismo comportamiento. Mientras él salía para sus supuestas reuniones de trabajo o pasaba horas al teléfono con excusas que ya no tenían sentido, Beatriz aprovechaba el tiempo libre para estructurar su defensa. Una tarde, mientras terminaba de firmar la transferencia de algunos bienes, sintió una oleada de satisfacción mezclada con amargura. Sabía que no podría borrar el dolor de la traición, pero al menos no permitiría que Tomás saliera ileso de todo aquello. El abogado resaltó la importancia de actuar sin prisa, evitando hacer cambios que pudieran levantar cualquier sospecha. Poco a poco, Beatriz se sentía más fuerte, más segura. Cada documento firmado era un paso hacia su libertad. En casa, continuaba tratando a Tomás con la misma calma y gentileza de siempre, manteniendo la rutina aparentemente intacta. Él parecía confiado de que el secreto estaba seguro, sin imaginar que Beatriz ya tenía pruebas y estaba a punto de tomar el control de la situación. Ella le sonreía, hablaba sobre cosas triviales y nunca dejaba entrever que sabía de la traición. Ese control sobre sus propias emociones era como un combustible que la impulsaba. No se dejaría llevar por la ira, al menos no todavía. Guardaba todo para el momento indicado. Cuando se acercó el cumpleaños de Tomás, Beatriz vio la oportunidad perfecta para la revelación. La fecha parecía irónica, pero también providencial. Al fin y al cabo, una celebración en la que él solo esperaría aplausos y reconocimiento se convertiría en el escenario de la verdad. Sin demostrar resentimiento, comentó casualmente sobre una fiesta sorpresa, sugiriendo que sería una oportunidad para que él se relajara y disfrutara con los amigos. Tomás pareció encantado con la idea, aceptando la invitación sin sospechar las verdaderas intenciones de ella. Beatriz se dedicó a los preparativos, asegurándose de que todo fuera impecable. Eligió un lugar elegante, decorado con esmero, y se aseguró de invitar a todos los amigos en común, incluida Inés. La amiga traidora tampoco parecía sospechar nada, respondiendo a la invitación con entusiasmo. Beatriz se preparaba, entonces, para un momento crucial, calculando cada detalle para que el impacto fuera devastador. En los días previos a la fiesta, Beatriz evitaba cualquier contacto prolongado con Tomás, excusándose en que estaba demasiado ocupada organizando la celebración. Él, como de costumbre, no le daba importancia, inmerso en sus propias rutinas y aparentemente más interesado en sus compromisos que en cuestionar las actitudes de su esposa. Finalmente llegó el día de la fiesta de cumpleaños de Tomás. Beatriz se levantó temprano y pasó el día atendiendo cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Quería que la celebración fuera inolvidable, aunque no por el motivo que todos esperaban. Cada elemento, desde la decoración elegante hasta la lista de invitados, había sido planeado para crear un ambiente de alegría y celebración que, en un instante, se vería destruido por la revelación. Tomás estaba radiante esa noche, encantado con el evento y asombrado por el esfuerzo de su esposa. Ella, por su parte, exhibía una sonrisa tranquila, pero cargada de ironía que solo ella entendía. Viéndolo entre los invitados, Beatriz sentía una mezcla de satisfacción y repulsión. Él actuaba como siempre, riendo y saludando, como si fuera el hombre perfecto y dedicado que todos creían que era. Sin embargo, Beatriz sabía que detrás de esa fachada había mentiras y traiciones. En el momento álgido de la fiesta, con todos los invitados presentes y la atención centrada en el cumpleañero, Beatriz tomó el micrófono y pidió a todos que se acercaran. Con una expresión tranquila y serena, comenzó su discurso, dirigiéndose a su esposo con palabras que sonaron, al principio, como un tributo. Tomás, eres el tipo de hombre que inspira a todos a su alrededor, comenzó, arrancando sonrisas y miradas cómplices de la audiencia. Inés, entre los invitados, sonreía complacida, creyendo que esas palabras eran de verdad sinceras. Tomás la miraba con una expresión confiada, seguro de que estaba siendo homenajeado. Beatriz continuó, eligiendo cada palabra con precisión. Siempre he admirado tu capacidad de estar presente, de cuidar de aquellos que amas y de ser fiel a tus promesas.
La lealtad es una virtud que valoras profundamente, ¿verdad, querido? La tensión comenzó a surgir en el ambiente, con algunos invitados notando la leve ironía en su voz. Las miradas confusas empezaron a multiplicarse, y Tomás, inicialmente orgulloso, ahora parecía ligeramente incómodo. En ese momento, Beatriz miró directamente a Inés, quien se removió un poco, pareciendo desconcertada. Beatriz sabía que ese era el momento adecuado para exponer la verdad. Con un gesto calculado, sacó el celular del bolsillo y, en silencio, proyectó en la pantalla grande de la fiesta las fotos que había tomado en la casa de campo. Imágenes de Tomás e Inés juntos, riendo y compartiendo gestos cariñosos, ahora estaban expuestas para que todos las vieran. El ambiente, que antes estaba cargado de alegría y expectativa, se transformó en un escenario de choque y vergüenza. Tomás e Inés se quedaron pálidos, incapaces de reaccionar. Los invitados, atónitos, intercambiaban miradas de asombro entre ellos y Beatriz, quien mantenía una expresión fría, pero con un alivio contenido. Después de unos segundos de silencio absoluto, comenzaron los murmullos y algunos amigos en común susurraban entre sí, sorprendidos por la traición. Tomás, aún sin reacción, intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, pero no conseguía articular palabra alguna. Inés, por su parte, parecía petrificada, sin saber dónde mirar, intentando en vano evitar las miradas de juicio a su alrededor. Beatriz, aprovechando la incredulidad que reinaba en el ambiente, continuó su discurso. Hoy, querido, decidí mostrar a todos lo que realmente representas. La lealtad que tanto exaltas estaba justo allí, en nuestra casa de campo, con mi amiga. Su tono de voz era firme, pero controlado. No gritó, no lloró, pero cada palabra era una sentencia. No había necesidad de escándalo, el choque y el desprecio en los rostros de los amigos ya hablaban por sí solos. Después de algunos segundos de silencio, Beatriz dejó el micrófono y se acercó a Tomás. Con la misma frialdad calculada, le entregó un sobre que contenía los papeles del divorcio, ya firmados por ella, faltando solo su firma para finalizar el proceso. «Eres libre, Tomás». «Y yo también», dijo, mirándolo con una expresión de desprecio y, al mismo tiempo, de alivio. Por un instante, intentó abrir la boca para decir algo, pero no salió ni una palabra. La fiesta se había transformado en un caos. Amigos que, minutos antes, elogiaban a Tomás, ahora lo miraban con desprecio y decepción. Inés intentó justificarse, murmurando algo a algunos invitados, pero sus palabras fueron ignoradas o interrumpidas por miradas de reprobación. Beatriz, finalmente, se sentía libre. El peso de la traición que cargaba en silencio ahora se dividía entre todos los presentes, y se permitió una leve sonrisa mientras observaba el desarrollo de la situación. Tan pronto como Beatriz abandonó el salón, la atmósfera festiva se disolvió en un pesado silencio. Los susurros comenzaron a propagarse mientras los invitados procesaban lo que acababan de presenciar. Tomás, parado en el centro de la sala, todavía atónito, parecía incapaz de reaccionar. Algunos amigos intercambiaban miradas de desaprobación, otros mantenían los brazos cruzados y lo miraban como si fuera un extraño. El impacto que todos sentían era casi palpable. Aquella revelación devastadora había derrumbado la imagen de la pareja perfecta y confiable, y ahora solo quedaba la decepción. Inés, paralizada, intentaba desesperadamente encontrar alguna excusa, una justificación que hiciera que los amigos entendieran su traición, pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que acababan de ver. Su vergüenza era evidente. La postura que antes era confiada y carismática ahora parecía desmoronarse con cada segundo. Como si intentara defenderse, comenzó a decir, «Miren, puedo explicar». Tomás y yo, pero sus palabras fueron cortadas por una amiga en común, quien, con una mirada de asco y una voz firme, dijo, «¿Explicar qué, Inés? Traicionaste a una amiga de años, y todo por alguien que ni siquiera es tuyo». Esa reprobación abierta pareció hacer que Inés se encogiera. Ya no tenía a dónde huir, y las miradas de juicio solo aumentaban. Se sentía invadida por el desprecio de todos a su alrededor, dándose cuenta de que, incluso si intentaba decir algo,
nadie quería escuchar. Intentó buscar apoyo en algunos rostros conocidos, pero no encontró una sola mirada acogedora. En el fondo, sabía que su error no era solo con Beatriz, sino con todos los amigos que creían en la amistad y la confianza que compartían. Tomás, por su parte, continuaba en estado de shock. Miraba al vacío, incapaz de procesar la exposición pública de la traición. Intentó encontrar las palabras correctas, pero nada parecía tener sentido. De repente, alguien, un viejo amigo con quien había trabajado, rompió el silencio con una pregunta directa y cortante. «Tomás, ¿por eso andabas tan ocupado estos días?» No sabía que la amistad con Inés era tan intensa. El tono irónico y frío de la pregunta dejaba claro que, para muchos allí, el respeto y la admiración que sentían por él se habían desvanecido. Intentando recomponerse, Tomás dio un paso hacia su amigo y trató de responder. «Mira, sé que me equivoqué, pero las cosas entre Beatriz y yo ya no iban bien. Esto fue solo un error». Pero la excusa sonó débil y patética. Aquellos que lo escuchaban solo negaron con la cabeza, incapaces de aceptar sus palabras. La excusa de que las cosas no iban bien parecía ridícula, especialmente considerando que, minutos antes, lo habían homenajeado como el esposo ideal. Cada palabra que decía ahora sonaba como otra mentira. Para Beatriz, que observaba todo desde afuera, cada reacción y cada frase dicha era una especie de liberación. Sabía que había dejado a Tomás e Inés frente a una verdad dolorosa, y que, por mucho que intentaran explicarse, no había nada que pudiera borrar la traición. Sentada en su coche, Beatriz se permitió un suspiro profundo, sintiendo un alivio mezclado con una tristeza inevitable. Sabía que aquello era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que ya no dependería de un hombre que no la respetaba y de una amiga que había traicionado su confianza. En el salón, el caos reinaba. Los invitados comenzaron a dispersarse, comentando en voz baja entre ellos. Algunos amigos, que tenían relaciones más cercanas con Tomás, intentaron encontrar explicaciones para su comportamiento, pero el propio Tomás, con la expresión vacía y los hombros caídos, ya no parecía el hombre carismático que conocían. Uno de ellos se acercó y le preguntó, «¿Por qué lo hiciste, Tomás?» «Beatriz siempre fue tu compañera, la persona que más te apoyó». Tomás, sin poder mirar a los ojos de su amigo, respondió en voz baja, sin mucha convicción, «Yo no sé». Inés, por su parte, intentaba salir discretamente, pero era como si cada paso de ella hiciera eco del desprecio que todos sentían. Algunos amigos en común comenzaron a alejarse de ella, evitando el contacto, como si su presencia fuera un recordatorio constante de la traición. Las miradas de juicio la seguían, y la sensación de soledad se volvía insoportable. Inés sentía el peso de la vergüenza, algo que nunca imaginó que sentiría, especialmente entre amigos tan cercanos. Mientras el salón se vaciaba, Tomás se quedó sentado en una de las sillas, aún procesando la humillación pública que acababa de enfrentar. Tomó el sobre con los papeles de divorcio que Beatriz había dejado y los sostuvo en las manos, sin saber qué hacer. Por primera vez, tal vez, comprendía el impacto real de sus acciones. Sabía que no había retorno y que había perdido todo lo que Beatriz representaba: apoyo, amistad, confianza. A la mañana siguiente al desastre de la fiesta, Tomás despertó sintiendo el peso aplastante de la noche anterior. Le dolía la cabeza, y el apartamento parecía frío y vacío, reflejando exactamente lo que sentía por dentro. Los recuerdos de la fiesta llegaban en fragmentos, pero cada imagen era como una nueva puñalada. Recordaba cada rostro decepcionado, las miradas de reprobación, la frialdad en el rostro de Beatriz y la sonrisa de Inés transformándose en pánico. El impacto de ver aquellas fotos proyectadas frente a todos lo había dejado expuesto de una forma que jamás imaginó. Tomás no lograba apartar la sensación de pérdida. El recuerdo de Beatriz entregando los papeles del divorcio frente a todos hacía que el momento fuera aún más doloroso. Su actitud, fría y calculada, dejaba claro que nunca tendría otra oportunidad de recuperar el matrimonio. Y en ese silencio ensordecedor que lo rodeaba, Tomás sintió el peso de las consecuencias de sus actos como nunca antes.
Sin saber qué hacer, tomó el teléfono y, después de dudar unos instantes, decidió llamar a Beatriz. Intentaba imaginar qué decirle, pero sabía que las palabras podían no tener sentido para ella. Quería, de algún modo, explicarse, decirle que había cometido un error, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó algunas veces más, pero cada timbre sin respuesta solo reforzaba la barrera que ella había puesto entre ellos. Mientras tanto, Beatriz finalmente sentía que podía seguir adelante. No ignoraba el dolor de la traición, pero la certeza de haber dado la respuesta correcta en la fiesta de su marido le daba una fuerza inesperada. Esa mañana, decidió ir al abogado para finalizar el proceso de divorcio. Quería terminarlo todo lo más rápido posible, sin darle a Tomás ninguna oportunidad de revertir la situación o crear algún giro. Al llegar al despacho del abogado, él la recibió con una expresión de comprensión. Beatriz, estoy seguro de que fue difícil para ti. La exposición fue, bueno, digamos que acelerará el proceso de divorcio de forma significativa. Beatriz solo asintió, manteniendo su postura firme. Sabía que su plan había sido extremo, pero en ese momento sentía que cualquier otro camino la habría dejado atrapada en el ciclo de mentiras de Tomás. Mientras firmaba los documentos finales, recordó cómo había comenzado su matrimonio, lleno de promesas, con planes de vida compartidos y sueños que parecían indestructibles. La transformación de aquel amor en traición aún la sorprendía. Lo que más la sorprendía, sin embargo, era la fuerza que había descubierto en medio del dolor. Nunca imaginó que sería capaz de exponer a Tomás de esa manera, pero en el fondo sabía que había hecho lo necesario para protegerse a sí misma. Unos días después, Tomás recibió el aviso del abogado de Beatriz. Los documentos finales del divorcio estaban listos, y todo lo que necesitaba hacer era firmarlos. Sentado en la mesa de su despacho, miró el sobre durante unos minutos antes de abrirlo. Dentro, encontró no solo los papeles de divorcio, sino también una breve carta de Beatriz. En la carta, ella no mostraba ira ni resentimiento. Al contrario, Beatriz expresó, de manera calmada y directa, lo que su traición había significado para ella. Escribió sobre cuánto había creído en su matrimonio, sobre la confianza que siempre depositó en él y sobre la devastadora decepción que sintió al darse cuenta de que todo no era más que una ilusión. Destruiste más que un matrimonio, Tomás. Destruiste una amistad y una historia que para mí significaban todo. Ahora, no queda nada que reconstruir, y es por eso que te estoy dejando atrás, junto con todas las mentiras. Esas palabras atravesaron a Tomás con una fuerza que no esperaba. Siempre pensó que podría sortear cualquier situación, pero ahora, frente a la frialdad de Beatriz, comprendió que esta vez no habría una segunda oportunidad. Por primera vez, el orgullo que siempre lo había acompañado parecía una prisión, algo que le impedía correr tras ella, pedirle perdón de verdad. Se sentía atrapado en una realidad que él mismo había creado. Mientras firmaba los documentos, se sentía vacío. La pérdida de Beatriz y la traición que cometió eran más que un error, eran un reflejo de decisiones egoístas que nunca imaginó que lo llevarían hasta este punto. Al finalizar la firma, entregó los papeles al abogado, quien, con un gesto de cabeza, dio por concluido el proceso. Ahora, oficialmente, él y Beatriz ya no estaban casados, y Tomás estaba solo. En su nueva rutina, Tomás intentaba seguir adelante, pero cada día se daba cuenta de que los efectos de la exposición pública de su traición iban más allá del matrimonio. Muchos amigos de la pareja se alejaron, y en el trabajo las miradas de juicio eran constantes. Era como si la vergüenza de la fiesta se hubiera extendido a todos los aspectos de su vida. Nadie lo miraba de la misma forma, y los susurros a su alrededor aumentaban su sensación de aislamiento. La imagen de esposo dedicado y amigo confiable que él había cultivado durante años había quedado destruida. Inés, por otro lado, también enfrentaba las consecuencias. Sin la presencia de Tomás a su lado y con la reputación manchada por la traición, pronto se vio abandonada por los mismos amigos que antes la rodeaban. La culpa y la vergüenza la atormentaban, y se daba cuenta de que su relación con Tomás le había costado mucho más de lo que imaginaba. Sola, intentaba encontrar una forma de seguir adelante,
pero el recuerdo de todo lo que ocurrió la acompañaba, y el dolor de Beatriz era algo que sabía que jamás podría reparar. Beatriz, por su parte, empezaba a reconstruir su vida. Rodeada del apoyo de amigos y familiares que permanecieron a su lado, se dedicaba a nuevos proyectos, a nuevos sueños y a redescubrir quién era fuera de un matrimonio marcado por la traición. Poco a poco, el dolor fue transformándose en aprendizaje, y se sentía cada vez más libre, redescubriendo la felicidad y el placer de vivir para sí misma. Meses después de la conclusión del divorcio, Beatriz experimentaba una vida renovada, lejos de las ataduras emocionales y la desconfianza que marcaron su último año con Tomás. La herida de la traición seguía siendo una cicatriz reciente, pero la libertad que sentía le daba fuerzas para seguir adelante. A lo largo de este periodo, reconstruyó su rutina con nuevas actividades que la distraían y, poco a poco, redescubrió pasatiempos e intereses que había dejado de lado durante el matrimonio. Los amigos y la familia fueron un apoyo esencial. Personas que, a diferencia de Tomás e Inés, siempre estuvieron a su lado con lealtad y apoyo sincero. Al principio, las reuniones con amigos le traían recuerdos de la época en que asistía a eventos en pareja, pero ahora Beatriz veía esos momentos como oportunidades para reconectarse con las personas. Era como si, a lo largo de los años, se hubiera alejado de partes de sí misma para complacer a Tomás y el ideal de perfección que él tanto disfrutaba mostrar ante los demás. Con el tiempo, comenzó a enfocarse en nuevos proyectos laborales. La carrera, que había dejado en segundo plano para apoyar los sueños de Tomás, ahora se convertía en prioridad. Beatriz se sumergió en cursos, retomó contactos profesionales antiguos y se sorprendió de lo mucho que aún era valorada en el mercado. Pronto surgió una propuesta de trabajo desafiante y motivadora, y abrazó la oportunidad como un hito en su nueva etapa. Cada logro en el trabajo era una victoria personal, una prueba de que era capaz de construir algo sólido por sí misma. A pesar de su exitoso nuevo comienzo, el nombre de Tomás todavía aparecía ocasionalmente, a través de rumores entre amigos o en las redes sociales. Escuchaba sobre sus encuentros vacíos y sus intentos por restablecer contactos, ahora marcados por el desprecio de muchos que antes lo admiraban. Se sabía que no había logrado recuperar el respeto perdido. Su imagen estaba manchada, y parecía sumido en una rutina aislada, marcada por la soledad y el remordimiento. La vida de Inés seguía un camino similar. Después de la exposición pública en la fiesta, perdió amigos y el respeto de personas con las que convivía desde hacía años. La traición no solo había destruido su relación con Beatriz, también había arruinado la imagen de amistad y confianza que había cultivado. Sin Tomás y sin la red de apoyo que antes la rodeaba, Inés intentaba rehacer su vida, pero la sensación de exclusión era un peso constante. Beatriz, en cambio, continuaba su camino de renacimiento. Una mañana de sábado, mientras organizaba la casa, encontró una antigua caja de recuerdos. Allí estaban fotos de momentos felices con Tomás, cartas intercambiadas en los primeros años del matrimonio y pequeños recuerdos de viajes que hicieron juntos. Miró cada artículo con una serenidad que no creía posible. Se dio cuenta de que, aunque aquel amor había sido real, la decepción y el sufrimiento que vinieron después transformaron completamente el significado de esos momentos. Las fotos, las cartas y los recuerdos ya no eran símbolos de amor, sino de una época que había dejado atrás. Esa mañana le trajo una sensación de cierre, como si finalmente pudiera dar fin a ese capítulo sin ningún resentimiento. Guardó los objetos de vuelta en la caja, pero esta vez decidió donarla. Era una señal definitiva de que estaba lista para dejar el pasado donde debía estar. No quería cargar con los recuerdos de un amor que, para ella, se había vuelto irrelevante. Era momento de abrir espacio para nuevas memorias y nuevas experiencias. Un día, mientras tomaba un café con una amiga, Beatriz sintió que finalmente podía hablar sobre lo que pasó sin el dolor que antes la ahogaba. Con una voz tranquila, comentó sobre lo que vivió, pero, esta vez, sin ira ni tristeza. La amiga, quien siempre estuvo a su lado, escuchó atentamente y, al final, sonrió, diciendo: «Lograste transformar el dolor en fortaleza, Bea. No todos consiguen salir de una situación así con la cabeza en alto». Beatriz le devolvió la sonrisa,
sintiendo una paz genuina. Se dio cuenta de que, al revivir la historia, ya no sentía las emociones negativas con la misma intensidad. Aquello formaba parte de quien era, pero ya no la definía. Tiempo después, Beatriz fue invitada a la inauguración de una tienda de ropa organizada por una amiga. En el evento, conoció a gente nueva, conversó sobre moda y cultura, y se sorprendió al sentirse totalmente a gusto. Entre las conversaciones, conoció a Roberto, un hombre de habla gentil y mirada acogedora, quien parecía interesado en sus historias, pero sin prisa ni expectativas. Los dos comenzaron a hablar sobre varios temas, y Beatriz se encontró riendo con él de manera ligera y espontánea, algo que hacía tiempo que no experimentaba. El intercambio de miradas y el respeto que él demostraba despertaron en ella algo que pensaba que había perdido, la confianza en abrirse a alguien nuevamente. Sin prisas, comenzaron a verse con más frecuencia, y la conexión entre ellos fue creciendo de forma natural y genuina. Roberto respetaba los límites de Beatriz, siempre mostrando un interés genuino por ella, sin presionarla. Poco a poco, ella se dio cuenta de que se estaba dando la oportunidad de vivir un amor nuevo, basado en la confianza y el respeto, sin las heridas del pasado. En esta nueva relación, Beatriz encontró una compañía diferente, algo que no había experimentado en su matrimonio con Tomás. Con Roberto, sentía que podía ser ella misma, sin expectativas ni exigencias innecesarias. Era una libertad que nunca pensó encontrar en una relación, pero que ahora le parecía esencial. Juntos, creaban nuevos recuerdos, pero esta vez, cada momento se vivía con sinceridad y ligereza. Beatriz sabía que, aunque las cicatrices de la traición seguían ahí, ahora eran un símbolo de superación y no de dolor. Había logrado, en medio del sufrimiento, redescubrir la fortaleza que siempre tuvo, pero que, durante tanto tiempo, quedó sofocada en un matrimonio infeliz. Al mirar al pasado, se veía a sí misma como una mujer capaz de enfrentar las peores decepciones y aún así encontrar un camino para seguir adelante. Tomás e Inés, por otro lado, eran solo recuerdos distantes, memorias de un capítulo de su vida que le sirvió de aprendizaje, pero que ya no ocupaba espacio en su nueva realidad. Sabía que el sufrimiento que le causaron la acompañó por mucho tiempo, pero ahora eran ellos quienes cargaban con el peso de sus propias decisiones. Beatriz, por su parte, había logrado lo que realmente importaba, una vida plena y auténtica, construida sobre el respeto y el amor que encontró en sí misma y, finalmente, al lado de alguien que valoraba quien realmente era. Después de todo, Beatriz consiguió transformar el dolor en fortaleza y dar un nuevo rumbo a su vida. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan historias de superación y venganza como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video emocionante. Hasta la próxima.